Vamos, paz. Vamos a hacer una oración para pedir a nuestro Dios su dirección en el estudio de su palabra en esta mañana. Oremos. Bendito Señor Dios Padre eterno, que nos a todos los cielos. Gracias te damos por permitirnos estar en tu casa en este primer día del mes del mundo. Gracias por tus bendiciones recibidas hasta estos momentos, Señor. Gracias por tu palabra que nos has dejado para nuestra edificación, Señor, para nuestra instrucción. Te rogamos que ahora que vamos a meditar en ella, tú nos guíes, Señor, con tu Santo Espíritu, nos dé sabiduría y, Señor, entendamos tu mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Guía nuestras palabras, guía nuestros pensamientos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Bendice a tu congregación en este lugar, a tus comunidades que en este día están reunidas para alabar y bendecir tu nombre. A tu pueblo de Israel, Señor, te rogamos, tú, Señor, lo protejas, lo libres de todo mal, Señor, y tú nos des paz y alegría, Señor, en este principio de mes que nos has permitido, Señor, estar en tu casa, alabando tu nombre, Señor, y deleitándonos en tus cosas divinas. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Mesías, por quien seas honrado, glorificado y engrandecido desde hoy y siempre. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bueno, en esta mañana vamos a tener un tema bíblico titulado "Es mejor dar que recibir". Es mejor dar que recibir. Este tema está basado en el versículo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 35. Hechos 20, 35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Amén. Bueno, son palabras del apóstol Pablo que les dice a los hermanos de Éfeso. Resume el apóstol Pablo en una frase que es un versículo muy conocido de nosotros: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Bueno, esto es importante porque pues tenemos que contagiarnos, si sería la palabra correcta, tenemos que contagiarnos de este pensamiento, que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Por lo regular, ¿qué esperan todas las personas? ¿Dar o recibir? ¿Hermanas? Recibir, ¿sí? Por lo regular esperan recibir. Pero vamos a ver a través de nuestro tema
que para recibir tenemos que dar, ¿sí? Si no damos, tampoco podemos, ¿qué cosa? Tampoco podemos recibir, porque ahora sí que si todos esperan recibir, si nadie da, entonces ¿cómo vamos a recibir? ¿Habrá manera, hermanos? Si nadie da, si todos esperamos recibir, no hay manera de ¿qué? De recibir. Vamos a ver que solo se puede recibir si ¿qué? Si damos. Más bienaventurada cosa es dar que recibir, dijo el apóstol retomando las palabras de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Y vamos a ver que no solamente retoma sus palabras, sino retoma sus hechos. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Bueno, ahora, otra cosa. Esta petición del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso no es solamente una petición o un consejo, una recomendación. No es un consejo, es un mandamiento que está en la Torá. Vamos a ver este mandamiento en la Torá, Deuteronomio 15, 7 al 11. Deuteronomio 15, 7 al 11. Cuando hubiere un menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón. Me falta tu corazón. Sí, es que no se ve bien. Ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le presentarás lo que baste, lo que hubiere menester. Guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento diciendo: cerca está el año séptimo, el de la revisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano menesteroso para no darle, que él podrá clamar contra ti a el Señor y se te atribuirá a pecado. Sin falta le darás y no sea a tu corazón maligno cuando le dieres, que por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieses mano, porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Amén. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué ordenanza da Dios aquí en la Torá? Cuando viene en tu pueblo menesteroso, no endurecerás tu ¿qué? Tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere de ¿qué? De menester. Luego dice: guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento, diciendo: cerca está el año séptimo de la remisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti al Señor y se te imputará ¿a qué? A pecado. Bueno, recordemos nosotros que en el año séptimo había remisión de todas las deudas. ¿Qué es esto de remisión? Pero se perdonaban las deudas. Entonces,
podríamos decir que alguien podía pensar, si su hermano le pedía un préstamo, en el pueblo de Israel, no, pues ya estamos en el año 6, ¿no? Estamos en el año 6 y se va a llegar el próximo año y le voy a tener que perdonar la deuda a mi hermano. Pero hay que pensar que todas estas ordenanzas, ¿por qué las puso Dios? Estas ordenanzas las puso Dios porque para nivelar el estado económico, ¿sí? Porque si ven ustedes, aquí hay un versículo en el 11 que dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Y eso también lo dijo el Señor Jesús. A los pobres, ¿se acuerdan cuando una mujer derramó un ungüento, un perfume caro en sus pies? Y que Judas dijo, ¿y por qué no se vendió este ungüento tan caro y se dio el dinero a los pobres? Y el Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis ¿entre quién? Entre vosotros. Entonces, hay que estar conscientes que siempre, ya sea en el pueblo de Israel o fuera del pueblo de Israel, siempre va a haber hermanos que pobres. Y por eso nuestro Dios puso estas ordenanzas. También recuerden que puso una ordenanza en la que no rebuscarás tu campo, ¿sí? No rebuscarás tu campo. Lo que caiga, dice, lo dejarás para el menesteroso. ¿Por qué puso esa ordenanza? Bueno, porque iba a haber gente tan pobre que iba a ir a recoger lo que quedaba tirado en el campo. ¿Para qué? Para comer. Y eso lo hizo Ruth la Moabita, ¿recuerdan? Ruth y Noemí, esa historia está en el libro de Ruth. Estaban tan pobres que Ruth tuvo que ir a espigar en los campos de Booz, y precisamente Booz, cumpliendo este mandamiento, dio alimentación ¿a quién? A Ruth. ¿Y a quién? A Noemí. Bueno, entonces en la Torah, Dios nos enseña a dar, que se llama nuestro tema, es mejor dar que recibir. Bueno, vamos a ver ahora lo que nos dice Proverbios 21:26. Proverbios 21:26. Hay quien todo el día codicia, mas el justo da y no desperdicia. Amén. Bueno, dice, hay quien todo el día codicia, mas el justo da y no desperdicia. Entonces, una de las cualidades del justo, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es una de las cualidades del justo? Dar. Esta es una de las cualidades del justo. En eso se va a conocer a una persona que es justa. Da. Y alguien podría decir, no, pues, y le da también al que no lo merece. Sí, también al que no lo merece le da. El justo da y no, ¿qué dice? No desperdicia. Muy bien. Otro versículo, Proverbios 28:27. Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Amén. El que da al pobre no tendrá ¿qué cosa? Pobreza.
Fíjense que como que a veces en la mente humana que no entiende a Dios, este pensamiento no cabe, como que es una contradicción. El que da al pobre no tendrá ¿qué cosa? Pobreza. ¿Cómo es eso de que si doy al pobre no tendré pobreza? Pues sí, así es. Aquí está la clave contra la pobreza. El que da al pobre no tendrá ¿qué cosa? Pobreza. Más el que aparta sus ojos tendrá muchas ¿qué? Males. El que aparta sus ojos es el que ve la necesidad de su prójimo y voltea para otro ¿qué? Para otro lado, como diciendo, yo como que no veo lo que está pasando, ¿no? Muy bien. Proverbios ahora 19, 17. Proverbios 19, 17. Corrige a tu hijo y te dará No, descanso. no es 19, 17. 19, 17. El Señor empresta el que da al pobre, y Él le dará su paga. Amén. Bueno, entonces estábamos hablando de el que prestaba al pobre cerca del año de la remisión. Llegaba el año de la remisión y le tenían que perdonar la deuda. ¿Y quién va a pagar? ¿Quién va a pagar esa deuda? ¿Saben quién la va a pagar? Dios. Dios va a pagar esa deuda. Aquí lo dice, al Señor empresta el que da al pobre. Cuando le damos al pobre, le estamos prestando dinero a Dios. Y Él es el que nos va a pagar. Y créanme que Dios paga abundantemente. ¿Sí? O sea, más de lo que prestamos, con intereses paga Dios. Muy bien. Dice Mateo 5:42, ahora en palabras de nuestro Mesías. Mateo 5:42. Así que te pediré, al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. ¿Qué dijo el Señor Jesús en su sermón del monte? ¿Qué dijo el Señor Jesús en su sermón del monte? Al que te pidiere, ¿qué cosa? Dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, entonces, este punto de dar es parte de el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti, ¿qué? Como a ti mismo. Entonces, si amo a mi prójimo como a mí mismo y veo que tiene necesidad, pues entonces le voy a ¿qué? Le voy a dar. Al que te pidiere, dale, dijo el Señor en su sermón. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo doy. A ver, bueno, ahora vamos a ver a qué grado nos enseñó el Señor Jesús a dar. ¿A qué grado? Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre, no vino. Mateo 20. Sí, está bien, hermano. Ese es el correcto. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, ¿a qué grado nos enseñó el Señor Jesús a dar? ¿A qué grado?
No, pero fíjense lo que dice, a dar, ¿qué dio él? ¿Qué dio él? Porque él no solo dio salud a los enfermos, no solo dio palabra de Dios, o sea, predicación, vino a dar su qué. O sea, él se dio todo, se dio él entero, él, su misma persona, su mismo cuerpo, lo dio por quién, por nosotros. Entonces, por eso el mensaje del Señor Jesús, que dice el apóstol Pablo en Hechos, dice, más bienaventurada cosa es dar que ¿qué? Que recibir. Muy bien. Seguimos viendo. Vamos a ver lo que dice ahora Lucas 3:11. Lucas 3:11. Respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Amén. Gracias. El que tiene 2 túnicas, dé al que no, ¿qué? Al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo que haga lo mismo. Ahora, pregunto, ¿tenemos 2 túnicas o tenemos más de 2 túnicas? Más. Creo que yo tengo 12 camisas. Entonces, tenemos que aprender a qué? A dar, ¿sí? Así que tenemos que estar atentos al que tiene qué cosa. A los hermanos que tienen necesidad. ¿Para qué? Para darles, ¿sí? Para darles. Y tenemos que estar atentos a las necesidades también de la obra de Dios, ¿sí? Porque, miren, vamos a ver el siguiente versículo, porque en base a este versículo es el comentario que voy a hacer. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando te darán en vuestros senos, porque con la misma medida que midieres os será vuelto a medir. Amén. ¿Qué dijo el Señor Jesús en su sermón del monte? Dad y se os dará. Dad y se os dará. ¿Queremos recibir? ¿Queremos recibir? Hay que dar. ¿Sí? Y tenemos que cambiar nuestro pensamiento de que quiero recibir, quiero recibir, quiero recibir. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento para qué, para dar. Por ejemplo, el que viene a la iglesia y dice, a mí no me gusta, yo no estoy conforme con lo que recibo en la iglesia. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice que no está conforme con lo que recibe? Porque está pensando en recibir, no en qué, no en dar. El que está pensando en dar, el que, por ejemplo, el que trae una ofrenda de labios a nuestro Dios, es que va a dar una ofrenda, dar. Amén. ¿Sí? Las hermanas que comparten alimentos allá en el comedor están pensando en qué, en dar, ¿sí? Pero quien dice, no, yo con lo que recibo en la iglesia no estoy satisfecho o satisfecha. Es que está pensando en qué, en recibir, no en qué. ¿Y qué dice nuestro versículo?
Más bienaventurada cosa es dar que qué. ¿Y qué dice este versículo? ¿Qué dice que estamos leyendo? Dad y se os qué. Medida buena, apretada, remecida. ¿Recuerdan ustedes que en aquellos tiempos bíblicos el grano, el trigo, lo despachaban con unos recipientes así como de al litro, bueno, como de 2 litros, ¿sí? Y lo metían en el grano y con eso lo despachaban, ¿sí? Y hay quien metía el recipiente y le quitaba lo de encima porque dice, no, pues se está pasando de al ras, porque si no dice estoy despachando de más. No, y el que es generoso, mete el recipiente y lo aplasta para que le quepa más, ¿sí? Y como dice, lo sirve copeteado, ¿sí? A eso se refiere el Señor Jesús cuando dice, dad y se os dará. Si damos, vamos a recibir con medida ¿qué? ¿Qué medida? Buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro ¿qué? En vuestro seno. Eso cuando aprendemos a ¿qué? A dar. Recordemos que el Señor Jesús nos enseñó a dar con su ejemplo, ¿sí? O sea, no nada más vino a predicar y decir, es que es muy importante dar. No. Él se dio a sí mismo. Vamos a ver lo que dice Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Amén. Bueno, entendamos las palabras que se dicen en la Pascua. La Pascua acaba de pasar hace unos 15 días y está cerca la segunda Pascua. ¿Y qué se dice? ¿Qué palabras se dicen en la Pascua? Esto es mi cuerpo que por vosotros es ¿qué cosa? Dado. El Señor nos enseñó a ¿qué? A dar. Se dio así que su cuerpo lo dio a sí mismo para nuestra redención. ¿Sí? Para nuestra redención. Muy bien, veamos lo que dice Juan 6:51. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de Dios. Amén. Gracias. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para ¿cuánto? Para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del ¿qué? Bueno, ¿es cierto o no es cierto que físicamente vivimos de pan? Cuando dice pan aquí se refiere a alimento, ¿sí? Físicamente hablando, vivimos ¿de qué? De pan, de alimento. Pero espiritualmente también necesitamos ¿qué? El pan espiritual, el pan ¿de qué? De vida. ¿Y el pan de vida quién es? El Mesías. Es el Mesías. Él dio su vida, su cuerpo, su persona, por la vida del ¿qué? Del mundo. O sea, por eso se llamó a sí mismo, yo soy el pan de ¿qué? De vida.
yo soy el pan de vida. O sea, por mí la humanidad va a ¿qué? A vivir. ¿Sí? Eso significaban sus palabras. Muy bien. Veamos lo que nos dice ahora Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Amén. Bueno, aquí vemos la grandeza del pensamiento de nuestro Señor Jesús el Mesías, porque aquí vemos que Él puso su vida por amor de ¿quién? De nosotros, pero Él mismo la puso. No es que el Padre lo haya obligado, sino dice, yo pongo mi que nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi ¿qué? De mi Padre. Así que sabemos que nuestro Señor Jesús puso su vida porque nos ¿qué? Nos amó. Entonces, pues sí, hace falta una cosa importante para dar, que es el amor. O sea, el amor, ser movido por el amor. Aunque les diré una cosa, que por ejemplo, los grandes millonarios del mundo, ¿por qué tienen sus fundaciones a través de las cuales dan a los pobres? ¿Saben por qué? ¿Por qué tienen sus fundaciones? ¿Por qué dan? No tienen necesidad de dar. Porque, ¿saben por qué? Porque ellos saben esto. Lo saben y no porque sean tan buenos, no porque sean buenos dan, sino porque saben que dando van a recibir. ¿Sí? O sea, lo hacen hasta cierto punto por interés. ¿Sí? Que dicen, bueno, o sea, como descubren el secreto de pues de la riqueza, es porque dar es un secreto de la riqueza, entonces ponen sus fundaciones a través de las cuales dan a los ¿qué? A los pobres, ¿sí? Así que pues es un secreto que el Señor Jesús nos enseña. Dad y se os ¿qué? Se os dará. Medida llena, apretada, remecida, abundante. Ya lo leímos, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a ver lo que nos dice ahora Romanos 8:32. Romanos 8:32. ¿De dónde viene esta doctrina, esta enseñanza, esta instrucción de dar? Romanos 8:32. El que aún a su propio Hijo nos perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Con razón no encuentro la cita si estoy en el libro de los Hechos, y es Romanos, ¿verdad? Romanos 8:32. El que aún a su propio Hijo no perdonó, ¿de quién está hablando? De Dios, del Eterno. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. Entonces, ¿quién nos enseña también a dar? ¿Quién nos enseña también a dar?
Dios mismo. Y Dios no nos da poquito. Al darnos a su Hijo, nos dio lo más preciado para quién, para Él. Así como lo vemos en el ejemplo de Abraham e Isaac. ¿Sí o no? Que Dios le pide a su hijo, y pues sí, Abraham tenía muchas posesiones, pero lo más preciado para él era su hijo. Y Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo, a Dios en sacrificio. Eso solamente para prefigurar lo que Dios hizo por quién, hizo por nosotros. Dice entonces, el que aún a su propio hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, la pregunta es como, ¿qué nos negará Dios? ¿Qué nos negará Dios si nos dio a su hijo? Hermano, ¿qué nos negará? ¿Qué no nos dará? Claro que también dice el apóstol Santiago, pedís y no recibir porque pedís mal. Sí, o sea, no vamos a pedir cosas que no van con la voluntad de quién. Pero si pedimos cosas que van con la voluntad de Dios, Dios no nos negará nada. Siempre acordémonos de este versículo. Si Dios me dio a su hijo, ¿qué no me dará? Así debemos de pensar. Si Dios me dio a su hijo, ¿qué no me dará? Muy bien. Veamos ahora lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8, 1 al 5. 2 Corintios 8, 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a los iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, por gracia de su voz y de su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su bondad, pues recibieron un grado conforme a sus fuerzas. Yo testifico y amo sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos, y no como lo esperábamos, mas aún así mismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Gracias. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de los hermanos de las iglesias de Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. ¿Cómo eran las iglesias de Macedonia? Pobres, eran pobres. ¿Pero qué hicieron? Pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico, y aún sobre sus sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los para los santos. Y no como lo esperábamos, mas aún asimismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de ¿quién? De Dios. Bueno, aquí habla de que los hermanos que enviaban ayuda a los hermanos de otras iglesias eran los hermanos de Macedonia y eran los hermanos pobres, como algunas veces he dicho, los que menos tienen son los que más dan. ¿Sí? Es como contradictorio porque se esperaría que quienes más tienen pues son los que más den, pero no. Los que menos tienen son los que más dan. Aquí las iglesias más pobres
una de esas iglesias era la iglesia de los filipenses. Macedonia estaba al norte de Grecia, ¿sí? Arribita de Grecia, ahí estaba. Y ahí estaba la iglesia de Filipenses y creo que también los de Tesalónica. Y esos eran los que cuando se trataba de ayudar, eran los que más que ayudaban. Dice el apóstol Pablo, dieron conforme a sus fuerzas y aún sobre sus fuerzas. O sea, dieron mucho, ¿sí? O sea, dieron mucho teniendo que poco. Bueno, pues de estos hermanos aprendemos. ¿Qué aprendemos de estos hermanos de Macedonia? A dar, exactamente. ¿Sí, hermano? Es como cuando nuestro maestro reprende a los fariseos, que dice, diezmaban ellos en el neto y el comino, dice, y estaba una mujer pobre. Dice, pero dice esa mujer, dice, con 2 monedas que tenía, dice, ella dio todo. Dice, porque es todo lo que tenía. O sea, no pensó en que se iba a quedar sin nada, sino ella lo dio sin pensar, pues que ella se estaba quedando sin nada. Amén, así es correcto el ejemplo que pone nuestro hermano David, de aquella mujer que dio todo lo que tenía y que dijo el Señor Jesús. Esta mujer es la que más ha dado que todos, es la que más ha dado. ¿Por qué es la que más ha dado? Pues dio todo lo que todo lo que tenía. Muy bien, vamos a ver ahora lo que nos dice 2 Corintios 9, 1 al 13. Aquí cerquita, en el siguiente capítulo, como es una lectura larga, la vamos a hacer alternada. Yo le daré lectura al 1, ustedes al 2, hasta llegar todos al 13. Amén. Dice el 1. ¿Se oyeron la cita? Sí. 2 Corintios 9, 1 al ¿qué? Dice, porque cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros. Pues conozco ánimo, del cual de Macedonia, que Acaya está construida el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. Mas he enviado los hermanos porque vuestra gloria de vosotros no se avana en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis apercibidos. No sea que si vinieren conmigo macedonios y os halláis desapercibidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros que firme gloriarnos. Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, y apresten primero vuestra bendición, antes prometida, para que esté aparejada como de bendición y no como de mezquindad. Pero el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también será. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentarán los crecimientos de los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en
habla aquí el apóstol? ¿De qué habla aquí el apóstol? Bueno, dice al principio del versículo, en cuanto a la suministración para los que, para los santos. ¿Qué le recomienda el apóstol Pablo hacer a los corintios? Les recomienda apercibirse. ¿Qué es eso de apercibirse? Prepararse. Prepararse quiere decir que juntaban, pues no sé, juntaban dinero, víveres, cosas para los hermanos necesitados y se las entregaban. Pero resulta que a veces llegaban los hermanos necesitados y la iglesia de Corinto no tenía nada que darles, no es que no tuviera nada, la iglesia de Corinto era una de las iglesias ricas, ¿sí? O bueno, sí, que no eran pobres, ¿sí? Entonces, ¿qué les aconseja el apóstol Pablo? Que se prepararan para que cuando llegaran los hermanos a recoger lo que se le iba a enviar a los hermanos necesitados, ya estuviera listo, pues no se estuviera recogiendo en ese momento, ¿sí? Porque recogerlo en ese momento como que daba a entender que pues como que daba de entender que pues descuidaba la iglesia su deber. O también dice aquí, para que esté aparejada como de bendición y no como de ¿qué? De mezquindad. No como de mezquindad, o sea, como que se interpretara que no querían dar, ¿sí? Bueno, estos versículos son muy conocidos de todos nosotros, los leemos a veces cuando se dan los diezmos y las ofrendas. El que siembra escasamente, también segará ¿qué? Escasamente. El que siembra en bendiciones también segará. En otras palabras, como diría también el apóstol Pablo, todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Si sembramos en abundancia, ¿cómo segaremos? En abundancia. Si sembramos en escasez, ¿cómo segaremos? Pues en escasez, ¿sí o no? Así es como si un campesino siembra poquito, pues ¿qué va a recoger? Poquito. Si siembra mucho, va a recibir ¿qué? Mucho. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra en bendiciones también ¿qué? Segará. Cada uno dé como propuso en su ¿qué? No con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, esto es importante que lo sepamos y que lo creamos. Dios ama al dador ¿qué? Dios ama al dador alegre. Entonces, si pensamos eso, que Dios ama al dador alegre, ¿qué nos veremos movidos a hacer? A dar. Porque entonces Dios me va a ¿qué? A amar, ¿sí? ¿Por qué amó a su hijo? ¿Por qué amó a su hijo? Porque su hijo dio mucho, ¿sí? Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena ¿qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo que ¿qué? Todo lo que basta. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo que ¿qué? Lo que basta.
como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Dónde está escrito eso? ¿Y saben dónde está escrito eso? Está en el libro de los Salmos, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? El que da simiente al que siembra también dará pan para comer y multiplicará vuestra sementera y aumentará. ¿Quién es el que da simiente al que siembra? Hermana Margarita. El Eterno, exacto, Dios, el que da simiente al que siembra, también dará pan para ¿qué? Para comer y multiplicará vuestra sementera y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra ¿qué? Justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda bondad. Entonces, si Dios ve que damos, entonces Él nos multiplica para que sigamos dando más, para que tengamos abundancia, ¿para qué? Para dar. Pero si ve que no damos, pues no vamos a tener abundancia porque no tiene caso. ¿Sí? ¿Entendemos, hermano? Muy bien. A ver, vamos a ver dónde está escrito esto de derramó, dio a los pobres. Salmo 112, 5 al 9. Salmo 112, 5 al 9. El hombre de bien tiene misericordia y presta, ordena sus cosas con juicio, por lo cual no resbalará para siempre. En memoria eterna será el justo. Hermanos, hermanos, mientras su corazón está apercibido, confían en el Señor. Asentado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Pues paz se da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su pueblo será ensalzado en gloria. Amén. Amén. Gracias. Bueno, entonces dice, el hombre de bien, desde el primer versículo dice, el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿De quién nos está hablando?